que vinimos. ¿Qué fue, mi gente? Es John Agua Viva. En esta oportunidad, la Corte Suprema le acaba de dar una tremenda victoria a Donald Trump y una, yo creo, aún más tremenda derrota a Jack Smith y compañía. Pues cuando inclusive medios de comunicación como Vox están diciendo que la Corte Suprema básicamente le dijo a Jack Smith no te vistas, que no vas, allí sabes que la cosa es seria. Vamos a ver algunas reacciones inclusive de parte de algunos presentadores de CNN y obviamente voy a explicar cuál fue el fallo que yo creo es una gran victoria para Trump. Pero primero vamos a dar un poco de resumen para que entiendan el contexto si no han estado pendientes de este caso en particular. Yo hace poco más de una semana hablé sobre cómo Jack Smith había tratado de básicamente saltarse el proceso debido y normal para hacer que Donald Trump tenga que potencialmente enfrentar la acusación de supuesta interferencia electoral en el estado de Georgia cuanto antes, y por cuanto antes me refiero durante el ciclo electoral, durante el momento en el que Trump debería estar concentrado en hacer su campaña presidencial. Entonces, a mi parecer, una vez más, gorrito de papel aluminio, cuando digo estas cosas, son solo mi opinión, las acusaciones que se le presentaron a Trump y el momento en el cual las acusaciones Que no vio nada, gorrito de papel aluminio. Qué risa te mamá. llegaron es para abrumarlo, para que él no pueda utilizar sus recursos, tiempo y energía de la mejor forma para hacer una campaña presidencial. Y por eso es una parte tan clave y tan elemental para Jack Smith y compañía que estos juicios se tengan que llevar a cabo durante el ciclo y no después de las elecciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué había pasado? Un juez en primera instancia había fallado Eso fue porque no tengo YouTube Premium, así que sorry. en contra de un argumento utilizado por Trump y su equipo de que Trump no debería siquiera tener que enfrentar la acusación con respecto a supuesta interferencia en el estado de Georgia, debido a que Trump está protegido por inmunidad presidencial. En primera instancia, el juez falló en contra y rechazó esta petición. Entonces, Donald Trump hizo lo que cualquiera haría, y es que lo llevó al Tribunal de Apelaciones, en particular al circuito de DC en Washington, en lugar de esperar a que siquiera en primera instancia el Tribunal de Apelaciones dictara un fallo al respecto, que obviamente después Donald Trump podría también apelar hasta llegar hasta el punto de quererlo, de elevar la apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría tomarse fácilmente el resto del ciclo electoral y pudiese evitar el inicio de este juicio con respecto al caso de interferencia, inclusive si el fallo de la Corte Suprema fuese uno en contra de Donald Trump desde el punto de vista de no otorgarle tal inmunidad presidencial. Recuerden, la Corte Suprema no ha llegado a una determinación con respecto a esta supuesta inmunidad presidencial en un caso como este hasta ahora, pero inclusive ese ser el caso, que en la última instancia la Corte Suprema fuese a decidir que Donald Trump no tiene tal inmunidad, podría haberse tomado tanto tiempo que ya hubiese ocurrido la elección, entonces estuviésemos hablando de una etapa post-elección en la cual Donald Trump tendría que enfrentar tal juicio, hoy que es obviamente lo que Donald Trump y su equipo quieren, ¿ok? Para poder concentrar la mayor cantidad de su atención y recursos en la campaña. Obviamente, Jack Smith, debido a no querer que este escenario se pudiese presentar, fue corriendo a la Corte Suprema y exigió que tuviesen que dictar un fallo al respecto de esta inmunidad cuanto antes. ¿Ok? A primera instancia, la Corte Suprema había parecido mostrar el estar dispuesto a por lo menos escuchar el caso de por qué se debería hacer esta decisión tan rápido, pero resulta que ahora dieron básicamente la respuesta, y la respuesta fue no solo un no con la opinión, el por qué, la explicación, una votación, no, simplemente no. Lárgate, Jack Smith, no molestes, ¿vale? No molestes. Haz el proceso correcto, hazlo de forma correcta y espera. Porque una vez más, como dije en el video previo que hice sobre este caso, si Jack Smith es una persona que solo está interesado en que se haga la justicia, ¿por qué tiene que apurarlo? ¿Por qué tiene que acelerarlo? Cuando estamos hablando de un escenario en Estados Unidos donde inclusive por delitos menores, ni hablar de por casos como este que dictan un precedente histórico, pero inclusive por delitos menores, se pueden tomar años el juicio, se pueden tomar años hasta llegar a una sentencia. Entonces, ¿por qué Jack Smith, si únicamente le interesa que se haga la justicia, tiene que justamente hacerlo durante el ciclo electoral, en lugar de simplemente esperar y permitir que Trump utilice el mismo sistema que utilizaría cualquiera, que es el Tribunal de Apelaciones, antes de ir a la Corte Suprema? Pero esta fue la decisión de parte de la Corte Suprema. Y escuchen a una presentadora de CNN hablando al respecto. Miren, hay subtítulos en pantalla. That's absolutely true. And Jack Smith, on behalf of the federal government, had said, Supreme Court, you're going to have to resolve this sooner rather than later. Please come in now to do this quickly. And the court has said, no,
As I said, no explanation. Just obviously the implication is that Jack Smith, the federal government, is going to have to go through the usual hoops of the lower court. Now, that is what is standard procedure, but what the special counsel had tried to argue was that this case was so compelling, so important to have a former president held accountable for actions from the 2020 election. He did not invoke the 2024 election, but here we are right on the eve of that. And this trial of former President Donald Trump and all the related proceedings are just going to go right through to the summer, and who knows if it's just going to bump right up against the November election. Let's remind people, Joan, what's at the heart of this, which is this question of whether Donald Trump had presidential immunity in his actions surrounding the election. Yeah, the issue is that, Jack Smith had charged him with four felony counts, for the interference with the 2020 election, everything up to, the January 6th insurrection at the Capitol. And what Donald Trump had said is that he should be immune from this kind of criminal prosecution because any actions taken were part of his official actions. And a lower court trial judge rejected that. Said, essentially no one is above the law, especially the former president in this case. And that was the situation that Jack Smith tried to emphasize, is that no one should be above the law, especially a man who tried to, defy the Constitution and perpetuate his time in. Esa vieja está loca. O sea, no se está tratando de que Donald Trump no... O sea, de eximirlo de la justicia. Si tiene que pagar por algún delito, los jueces determinarán. Que para mí, yo creo que el man no cometió ningún delito porque en ningún lado aparece que él diga, vayan, asalten el Capitolio, destruyan. No. Lo dice pacífico, todo pacífico. Y la cuestión es que, listo, si por alguna cosa tenga que pagar, ven, por lo menos en hacer campaña, eso es democracia. Office. Entonces, miren, resulta que ella dice que la razón por la que Jack Smith quería que la Corte Suprema llegara a una determinación cuanto antes es porque quería que se hiciera la justicia y que la persona supuestamente responsable de este acto tan terrible debía tener que enfrentarse a las repercusiones de su acto. Pero una vez más, ¿por qué hay un límite de tiempo a ello? Cuando ella dice que no, en ningún momento se habló de las elecciones del 2024, entonces ¿por qué hay que acelerarlo? ¿Acaso no permitir que el curso de la ley se haga de la misma forma que se haría en cualquier... Exactamente, o sea, Méndez, las cosas como son, o sea, desde el tiempo correcto, si la ley tiene un proceso, un debido proceso que tiene que pasar por las distintas cortes antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, que pase el proceso, no traten de acelerar algo simplemente para que el man le tenga que tomar todo el tiempo y toda su concentración y toda su economía en todos estos juicios y no poder concentrarse en lo que es su campaña electoral para las elecciones del 2024, o sea, los progresistas son una basura, la verdad. cualquier otro caso, en cualquier otro escenario. En Estados Unidos nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar de juicios que duran años. Después se hace un juicio inicial, se apela, la apelación después lleva a otro juicio, todo tipo de problemas, todo tipo de demoras, todo tipo de razones por las cuales se hacen demoras, tanto de parte de la fiscalía como de parte de la defensa. Pero muchas veces, inclusive en casos de la Corte Civil, en casos civiles, ni siquiera casos criminales, ni siquiera casos como el que está enfrentando Donald Trump en esta acusación supuestamente por interferencia electoral, que acarrea una de las penas más severas de cualquiera de las 4 acusaciones que enfrenta actualmente si se le fuera a dictar una sentencia debido a ello. ¿Por qué no simplemente esperar? Y la razón es obvia, es porque quieren hacer todo lo posible para que esto tenga que ocurrir durante la etapa en la cual Donald Trump debería estar concentrado en hacer rallies, en hacer eventos, en hacer entrevistas y en estar haciendo su campaña presidencial. No hay ninguna otra forma de justificarlo, no hay ningún otro razonamiento. Y aquí está quien fue un asistente legal de Thomas Clarence hablando al respecto y cómo en realidad esto está ayudando a Jack Smith, porque lo que hubiese ocurrido de tener que haberse dictado
me toca editar el video. No salga ese pedazo. Para que no salga ese pedazo. Dame un vaso con agua, por favor. El fallo es que pudiese inclusive haber sido a favor de Donald Trump y hubiese básicamente desestimado por completo lo que los demócratas consideran es la acusación más fuerte que Donald Trump enfrenta, que es precisamente esta de interferencia. Dupree, former Deputy Assistant Attorney General, are joining us now. Gentlemen, thank you very much for being here. So just your initial reaction to this news, this decision from the Supreme Court to do things in the way that they are normally done, which is to allow the appeals court to do its thing on this before they take it on. They're not going to expedite it, which is what Jack Smith wanted. John Yoo, let me get your reaction first. Well, Christmas came 2 days early for Donald Trump. This is nothing, you can't say this is anything but a victory for him and a defeat for the special counsel. This means, I think in all likelihood, this criminal trial is going to get pushed back into the summer, won't be able to start until this immunity issue is handled. And the Supreme Court has granted a second case that involves the January 6 protesters that allows it to review the legality of 2 of the 4 charges against Trump in this criminal proceeding, which could push the trial even farther, maybe past the November elections. You know, Tom, I think that for a lot of us watching all of these cases, which you have watched very closely as well, there has always been quite a few legal avenues for the Trump team to push to delay a lot of this potentially beyond the election. What's your take on what we heard today, and what does it mean for Jack Smith and the way that he's going to carry out this case moving forward? I agree that this is a win today for the Trump legal defense team and a defeat for the special counsel. But keep in mind that what the special counsel was asking the Supreme Court to do was somewhat extraordinary, basically leapfrog the Court of Appeals and proceed directly to the Supreme Court. And just because the special counsel wanted the Supreme Court to decide this issue on a super fast, expedited basis doesn't mean that the justices have agreed to do so. And today we learned they don't agree to do so. Interestingly, there were no noted dissents from the order, so it looks as though the Supreme Court unanimously said to the special counsel, don't come knocking on our door right now. We're going to let this process play out like it would in any other normal case of having a Court of Appeals decide the case before the Supreme Court decides whether it wants to get involved. Entonces sí, no vengas tocando nuestra puerta, Jack Smith. Miren, ahora estamos a la espera de la decisión con respecto al caso de Colorado, que obviamente debería ser una en la cual se revierta el fallo, porque pues de no serlo estaríamos hablando realmente de un escenario absolutamente loco, ¿ok? Pero esperando eso, obviamente esto es algo positivo, porque al fin y al cabo, si yo fuera el equipo de Trump, como dijo este sujeto en Fox News, yo fuera el equipo de Trump, estaría haciendo todo lo posible para, en el menor de los casos, que no se pueda hacer que estas acusaciones no se puedan siquiera presentar, como sería en el caso de Donald Trump recibir la inmunidad presidencial, pero de segundo lugar sería el hacer que esto por lo menos no ocurra durante la etapa electoral. Pero al mismo tiempo también se tiene que decir que en algunos de estos casos, en particular relacionados, por ejemplo, al supuesto fraude civil de Trump, alguna sentencia en ese caso, especialmente con lo débil que hemos escuchado, que es el caso de la Fiscalía en contra de Donald Trump, donde están alegando que Trump defraudó a instituciones que hasta ahora las instituciones ni siquiera han dicho tal cosa, han dicho lo contrario en el caso de Deutsche Bank, por ejemplo, pero lo que sería interesante es ver qué tipo de impacto podría tener eso desde el punto de vista de la favorabilidad de las encuestas de Donald Trump, si la gente determina que, ok, esto es obviamente una cacería política que le están haciendo, como hasta ahora ha sido el caso. Lo mismo ocurrió cuando se presentaron las acusaciones. Lo mismo ocurrió cuando sacaron el retrato policial de Donald Trump, que obviamente terminó teniendo el impacto de subirlo en las encuestas. Y Literal, trataron de hundir a Donald Trump con lo del retrato policial, pero lo único que hicieron fue subirlo en las encuestas, men, o sea. Esta gente está loca, compadre. Un segundo que quiero revisar algo. Ok, vale, you know what I'm saying. Vale, ok. también hacer que pudiera recaudar una enorme cantidad de dinero en donaciones. Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video. Hasta la próxima, mi gente. Paz.
Bueno, gente, ahí nos pudimos dar cuenta que la justicia de los Estados Unidos es la justicia de los Estados Unidos.